Buenas, en otro vídeo más. Este se aleja un poco de lo que estamos acostumbrados normalmente desde que yo creé la academia y estos vídeos, ¿no? Llevamos casi 14 horas desde este primer módulo que estamos haciendo de este Vertical Slice y quiero aclarar algunos puntos que considero que son importantes. Este proyecto no es para hacer mi videojuego, sino para tener un propósito diferente. Enseñar arquitectura, soluciones, intentar formar una forma de desarrollar diferente, más pensando en la arquitectura, el cómo montar sistemas y no tanto en conocer todos los features y nodos que tiene Unreal en este caso, ¿no? Por eso estas primeras 11-12 horas del desarrollo del Vertical Slice, para alguien que tenga un nivel intermedio avanzado pensará, uy, esto es muy raro, ¿por qué está generando un game instance súper monolítico con un montón de código? ¿O por qué está usando widgets ahí cuando realmente no corresponde? Y tienen razón. Pero antes de continuar y decirles un poco mi opinión y toda la información un poco que les voy a transmitir, quiero decir que lo que voy a decir no exime a Epic de arreglar los bugs que tenga el motor. Unreal es inmenso y al final pues sí, tiene problemas reales que ellos ya están solucionando, no dejan de sacar versiones y trabajar en ello. Así que ni yo les voy a defender ni soy el mayor fan de su vida, simplemente quiero dejarlo claro. Este vídeo no va sobre Epic Games, no va sobre Unreal, sino va sobre nosotros, los desarrolladores. Porque hay una frase que a nivel profesional y en experiencia, conforme han pasado los años, pues me ha perseguido mucho y quería un poco comentarla con ustedes por si a lo mejor han tenido la misma experiencia o han vivido lo mismo que yo, ¿no? Déjame contarte algo que considero que es importante. He trabajado con desarrolladores que son maravillosos, talentosos, súper creativos y personas de las que he aprendido una barbaridad. Y gracias a ello, en gran parte estoy donde estoy. Pero al final, otro punto de desarrolladores, personas a las que les he dado formación intraempresa, llegan siempre con unas manías que vienen adheridas directamente de la poca o nula formación arquitectónica. Es decir, saben mucho de nodos, saben hacer muchas mecánicas, pero arrastran muchas manías, no saben los principios generalmente de la organización y trabajo colaborativo, no saben intentar buscar cuello de botella, es decir, optimización. Y es un gran problema porque la industria se enfoca en la parte muy visual, olvidándose de entender la arquitectura y cómo funciona Unreal, siendo una estructura inmensa, que tiene muchas cosas, ¿no? Y la frase que me he perseguido es la de si funciona, pues no pasa nada, ya debugaremos, ya arreglaremos, ya veremos. Y la culpa, quiero decir, desde mi experiencia con los años, no es precisamente del motor muchas veces. Unreal tiene muchos problemas, como ya he dicho, pero es que los desarrolladores, en gran medida, tendemos a mirar hacia otro lado cuando nosotros también tenemos una responsabilidad en muchas ocasiones, ¿no? Y para mí esto al final es una enfermedad silenciosa dentro de esta industria, ¿no? Porque detrás de esa frase llegan cuellos de botella, fugas de memoria, juegos mal optimizados. Pero sin embargo en la industria, cuando salen juegos bien optimizados en Unreal, cuando salen proyectos muy bien hechos, estos no generan ningún tipo de ruido, ¿no? Y esto es justamente lo que yo quería comentar, ¿no? Que al final todo el mundo intenta alimentarse de una verdad a medias. Y esto es algo que tampoco beneficia ni a la... ni realmente no beneficia a todo lo que serían los desarrolladores y el ecosistema que rodea este motor, porque realmente intentan alimentar una verdad que no está del todo fundamentada, ¿no? Porque realmente existen productos verdaderamente bien hechos. Ahora bien, el problema es que se prioriza funcionar sobre hacerlo bien. Y eso generalmente siempre trae unas consecuencias que nosotros con los desarrolladores hasta cierto punto podríamos intentar arreglar, solucionar y llevarlo más adelante, ¿no? Es por eso que estas primeras 11-12 horas del Vertical Slice lo hice de esa forma. A propósito, intenté crear un sistema monolítico con cosas que no deberían estar en ciertos lugares para luego llevarnos a una clase de refactorización y luego seguir aplicando buenas prácticas basándonos un poco en Solid, basándonos en las prácticas recomendadas por Epic Games. Y creo que es parte fundamental también tener en cuenta una cosa. Los Blueprints, Unreal Engine es un sistema que es increíblemente flexible. Te permite crear cualquier cosa en cualquier lugar. ¿Qué quiere decir eso? Yo he hecho 11 horas de código monolítico y funciona. Ahora bien, ¿está bien? No está bien. El código está bien, pero está mal ubicado. Y es por eso por lo que hicimos la clase de refactorización, para que no piensen que lo que está hecho está mal. Realmente lo único que hemos hecho es coger el mismo código y trasladarlo a lugares que tienen un propósito, una razón realmente para una escalabilidad, una migración, el trabajar de una manera mucho más organizada y arreglar problemas que a futuro, con experiencia, siempre acabarán pasando. En definitiva, yo simplemente quiero decir que, en cierto modo, tenemos que empezar a mirar hacia nosotros mismos como desarrolladores y la responsabilidad que también tenemos, tanto si intentamos formar a otros como si intentamos posicionarnos en este mercado que está tan saturado, ¿no? Al final nosotros separamos toda nuestra lógica en objetos que eran pseudo subsistemas, porque a propósito en este Vertical Slice la idea es limitarnos a utilizar Blueprint para luego replicar esto en otro curso aparte, donde vamos a replicar lo mismo en C++, utilizando los diagramas de flujo, el juego ya hecho en Blueprints, la misma arquitectura y llevarla a un grado superior. Principalmente porque la idea no es hacer un juego divertido, sino un Vertical Slice formativo que te enseñe a saber cómo se conectan las cosas de forma más eficiente, realizar profiling, el concepto de wrapper, intentar llevar buenas prácticas y el trabajo colaborativo con otros desarrolladores,
En definitiva, al final, los juegos bien optimizados con buena arquitectura no hacen nada de ruido. Nadie habla de ellos. Pero los que vienen con 20 FPS mal optimizados porque hubo crunch o por lo que sea, esos están en todas partes y en 40 vídeos en YouTube. 40 noticias y la noticia que realmente un real es basura. Eso no es así, realmente. Y sobre todo porque muchas veces la gente repite lo que no entiende. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? En definitiva, el vídeo al final marca un punto de inflexión que quiero dar yo dentro de la academia y el proyecto que estamos desarrollando, ¿no? Porque sea avanzado no significa que sea correcto. Porque tú desarrolles todo en C++ no significa que lo que estás montando sea correcto. C++ y Blueprint son sistemas que coexisten y uno se destina a una cosa y otro a otro. Aprender ambos es parte fundamental. Inclusive, si te olvidas de los Blueprint, y te centras en trabajar solamente en C++, te recomiendo que también hagas arquitectura de sistemas, que entiendas cómo se gestiona y se conectan los sistemas, cómo gestiona la información, cómo se pasa una cosa a la otra. Y claro, en este punto podrías decirme, bueno, yo solo quiero hacer mi demo, sí, pero no pertenezcas a parte de esas personas que culpan al motor cuando algo no va bien porque quieres que Unreal lo haga todo por ti. No funciona así. Por mucho que hayas sacado 20 juegos, por mucho que hayas hecho muchas cosas con el motor. La base de saber que siempre puedes seguir aprendiendo es asumir que siempre estás equivocado. Y no está mal, está bien, incluso es necesario para seguir aprendiendo. Yo siempre le voy a agradecer tanto a los desarrolladores que me han enseñado, que me han puesto los pies en la tierra y que muchas veces me han ayudado en momentos en los que verdaderamente me hacía falta entender cómo se conectan las cosas. En definitiva, a partir de ahora yo creo que esto va a representar algo importante. Nosotros vamos a intentar seguir siempre las buenas prácticas. No vamos a volver a replicar lo que hemos hecho en los primeros vídeos del Vertical Slice, de hacerlo mal para luego refactorizar y hacerlo bien en 3 horas, pero sí que queríamos hacerlo de esta forma para que sea un ejemplo en vivo de esto que estamos comentando aquí. Así que por esto es todo y ya nos veríamos en la siguiente clase. Hasta luego.